Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, aquí hay como una comparación entre como dos eventos Sí, diferentes. entre una serpiente que se levanta y Jesús que se levanta para salvar a la humanidad. ¿Y sabes de qué se habla esa serpiente que se levanta? Es de la historia de Moisés, Sí. de esa vez que... ¿Recuerdas algo de esa historia más o menos? Sí, pero no sé a cuál se refiere. Creo que se refiere a a la esa de que había como una enfermedad y de que había una estatua de serpiente que sanaba con tan solo mirarla. Exactamente, en realidad, Aunque también me recuerda a la parte de cuando fueron a decirle al faraón que los fuera a liberar y Dios hizo ese milagro de la serpiente que era un bastón pero se convertía en serpiente. sí, pero esa no fue levantada nunca, esa Mm, fue tirada, o sea, el bastón era tirado al piso y se convertía en serpiente. sí, Por eso a lo que se refiere acá Jesús, hablándole a Nicodemo en una entrevista que tuvieron de noche, él le dice, les recuerda la historia de Moisés en el desierto. En el desierto ellos habían salido ya de Egipto e iban camino hacia la tierra que Dios le había prometido. sí. En el desierto había muchísimas serpientes. De hecho, es el hábitat natural de cantidad de serpientes. Ujú. Y algunas de ellas eran venenosas, de hecho. Pero la mano de Dios siempre los protegió. Hasta que en algún momento en que ellos empezaron, el pueblo, a quejarse contra Dios y contra Moisés, que para qué estamos aquí en este desierto, que mejor hubiéramos muerto en Egipto, que mejor estábamos allá como esclavos, y empezaron a murmurar, a quejarse de Dios y de Moisés. Entonces Dios en ese momento, ya que ellos estaban rechazándolo a él, rechazando la protección que él les daba, Dios se alejó un poquito, o sea, Dios quitó la protección que él había puesto. Sí. ¿Y qué pasó? Que las serpientes, que normalmente habitaban en esa tierra, entraron al campamento y empezaron a morder a la gente. Ujú. La gente empezó a enfermarse y muchos ya casi muriendo fueron a clamarle a Moisés, oh, que perdónanos, perdona que hemos pecado hablando contra Dios y todo eso. Porque realmente se habían portado muy desagradecidos. Entonces, la instrucción de Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara bien alto para que toda la persona que mirara esa serpiente Se sanara. se sanaba. Y así ocurrió. La gente que miraba a la serpiente estaba mordida por una serpiente de esas reales venenosas, miraba hacia allá, hacia la serpiente de bronce que estaba levantada, pero miraba con fe en el remedio que Dios había provisto. Se iba a sanar. No que esa serpiente era mágica, era simplemente como Como una especie de símbolo, si era un símbolo, o sea, se hizo. algo que lo representaba, pero realmente quien tenía el poder de sanarnos era Dios, no la serpiente. Exactamente, Dios tenía el poder de sanarlo. Y si se sanaba la gente al mirar la serpiente, no era porque la serpiente era mágica, sino porque mirando la serpiente estaban mirando realmente, confiando y mirando el remedio que Dios había provisto para sanarlos de las mordeduras de serpientes. ¿Ves? Así se fue la historia. Entonces Jesús le dice a Moisés que esto, aparte de que fue una historia real, también era un símbolo de que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, también iba a ser levantado. ¿Cuándo Jesús fue levantado? Fue levantado Cuando, sobre la cruz. sí, La serpiente en el asta fue cuando se levantada. sacrificó para salvar a todos. Exactamente. Jesús está enseñando, en resumen, que toda la humanidad ha sido mordida por una serpiente, que es la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. El pecado es la serpiente que nos ha mordido a todos. Dice, todos pecaron, todos hemos sido mordidos por la serpiente y por lo tanto vamos a morir
si no tenemos el remedio. ¿Y cuál es el remedio que Dios provee? Jesucristo levantado en la cruz. Cuando lo miramos a Él con fe, con confianza en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que puede hacer por nosotros, entonces somos sanados de esa mordedura de la serpiente del pecado y podemos llegar a tener la vida eterna. ¿Qué te parece? Bonita la historia. Sí. Entonces Jesús, después de hacer esa comparación, pasa a uno de los versículos más favoritos y memorizados por la gente. Juan 3:16, que aquí no está, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo repite allí. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros amigos que escuchan Cucharadita? Que creamos en Dios con fe y que recordemos que Él dio su vida por nosotros. Muy bien, no importa cómo estás sufriendo en este momento por la mordida de la serpiente, cómo Satanás te ha mordido, cómo te está causando dolor en diferentes áreas de tu vida y cómo el pecado te ha alejado de Dios, cómo estás padeciendo y, y, y quizás presto a la muerte, cercano a la muerte. Dios ha provisto el remedio. Hay que mirar a Él confiado y Él va a darte a ti y a nosotros también, si confiamos, la vida eterna. Lee la Biblia, memorízala, canta la palabra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Suscríbete y busca tu regalo en mi comentario en la descripción.